Destrucción creativa quiere decir que destruir los viejos capitales y crear los nuevos capitales al mismo momento. Esto es la destrucción creativa. Destrucción creativa es una especie de transición, pero es una transición siempre un poco doble transición. Transición de la hegemonía sobre la economía mundial. Y otra tradición es la tradición de la materia prima, y la materia prima importante, la más importante. En la segunda mitad del siglo XVIII, es la hegemonía pasó de Holanda a Inglaterra. Y materia prima es un poco hipotética, pero materia prima pasó del viento al carbón. Y así, entonces, el capitalismo para mí, el capitalismo quiere decir la industrialización de los capitales. El capitalismo empezó con este régimen inglés y carbónico. Pero casi 100 años después de este comienzo, llegó a su límite. Es precisamente este momento el capitalismo deseó hacer una otra destrucción creativa. Esta destrucción creativa consiste en la transición de la hegemonía de la Inglaterra a Estados Unidos, en transición de la materia prima importante del carbón al petróleo. Y ahora, 100 años después, el proceso de acumulación del capital llegó nuevamente al límite. Es precisamente por eso que el capitalismo está intentando hacer una tercera transición de la hegemonía de los Estados Unidos a China y en la materia prima del petróleo a metales raros. Es por eso que están buscando con el nombre de capitalismo verde, etc., esta transformación de otra vez. A finales de los años 60 ya este límite está ya presente. Y en el caso de Japón, por ejemplo, ya alto crecimiento económico ya paró. Incluso en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, todas partes. Por ejemplo, lo que los franceses llaman 30 años gloriosos, acabaron ya al finales de los 60. Entonces, durante estos 50 años, el capitalismo para soportar el límite que ya estaba, por ejemplo, imposición de intercambio desigual a los países periféricos industrializados, ¿no? Pero también, por ejemplo, precisamente financiarización de los capitales industriales. Quiere decir que incluso, por ejemplo, en la compañía como Toyota,
tiene muchas ganancias financieras. Vende los coches con los seguros. Sin venta de seguros, total, no se puede soportar. Pero financiarización, normalmente podemos hablar de flexibilización de tipo de cambio y más luego con la expansión cuantitativa de los operada por los bancos centrales de cada país. Pero también mercado técnicas no basadas en la utilidad de las mercancías. Una cosa bastante conocida es obsolescencia programada. No, inventa necesidades para poder recrearse. Exactamente, sí. Ahora, vos haces una pregunta desde el título del libro, que es cómo imponer un límite absoluto al capitalismo que no sea por el agotamiento del recurso únicamente. ¿Dónde te parece que puede haber una estrategia de imponer ahora desde nosotros ese límite al capitalismo y que no sea por el agotamiento del recurso estratégico? Sí, yo creo que ya ahí había una serie de movimientos sociales un poco en muchas partes del mundo, sobre todo en el año 2019, como Chile, etc. Pero no solo Chile, en Francia también, Libia, Líbano, ¿no? Pero yo creo que estos movimientos imponieron de una manera a un límite, precisamente rechazando todos estos aparatos, todos estos prótesis que el capitalismo se puso durante 50 años. Y normalmente el conjunto de estos aparatos se llama neoliberalismo. Entonces, podríamos decir que son los movimientos populares como de los chilenos impusieron una especie de un límite al capitalismo, rechazando el neoliberalismo. Pero en este contexto podemos considerar, interpretar esta transición verde y digital en curso, sobre todo acelerada después de la pandemia, como una respuesta a este límite impuesto por los movimientos populares. Quiere decir que incluso cuando un movimiento impone un límite al capitalismo, este límite podría ser relativo, podría ser superable por el capitalismo. Yo soy capitalismo, yo puedo decir, que no quieren ustedes el neoliberalismo. No hay problema. No hay ningún problema. Tengo otro. Voy a hacer verde. Sí, ¿por qué no? No hay ningún problema. Entonces la pregunta vuelve. Sí. Si el capitalismo logra siempre zafarse de los límites que le pone el movimiento social, ante la pregunta ¿cómo imponer un límite absoluto al capitalismo?, vos citás una frase de larga data que es un esfuerzo más. Sí. Que te exigís, que nos exigís y que exigís a los movimientos. Sí. ¿Qué significa ese esfuerzo más? Personalmente no puedo proponer qué tipo de esfuerzo más que tenemos que hacer. No tengo ninguna idea.
desde el movimiento que debe venir, no de yo. Pero yo puedo destacar unas invitaciones. Por ejemplo, las mujeres indígenas afrodescendientes en Latinoamérica, desde hace casi 10 años, tienen un lema que más o menos no es famoso. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Esto relacionado, hay una cosa que leí que me pareció interesante, esta idea de este esfuerzo más conectado con esta idea de la imposibilidad. Ante una imposibilidad aparece un esfuerzo creativo. Sí. Por ejemplo, podemos pensar al movimiento climático. Si quieres descarbonización, si quieres neutralización de carbono, sí, ¿por qué no? Esa es un poco la respuesta de la parte del capitalismo. Pero acá hay un problema. El problema es que el capitalismo está haciendo que un conjunto de proposiciones verdes al mismo momento están haciendo, llevando a cabo todos los megaproyectos extractivistas. De gran escala, ¿no? Sí, de hecho, ausencia absoluta de pudor de la parte del capitalismo. En gran parte porque no tiene pudor, puede hacer un axioma por sobre otro axioma y no tiene un problema con la coherencia, ¿no? No importa que sea coherente. No. Quiere decir que los axiomas no verdes ignoran completamente los axiomas verdes, ¿no? Cuando miras esta axiomática capitalista, tiene un muro de imposibilidad. ¿Y tienes un ejemplo de algún ejemplo de conjunto de acciones que han dado respuesta creativamente a un muro de imposibilidad por parte, por ejemplo, de movimientos sociales? No sé, en el caso del ambientalismo, por ejemplo. Sí, yo creo que ahora mismo los movimientos climáticos saben muy bien esta situación axiomática, precisamente. Entonces, choca contra el muro de imposibilidad, pero ya yo creo que casi todos los movimientos climáticos no conformistas se encuentran en esta situación problemática. Otro ejemplo de un esfuerzo más, siempre en la segunda mitad de los años 2010, en Palestina, aparecieron un conjunto de mujeres que decían que no hay patria libre sin mujeres libres. Yo creo que es muy potente.